Hola, gente querida, hoy iniciamos una nueva historia que demuestra que incluso las almas más heridas pueden encontrar luz. Un feliz matrimonio, volumen 1 parte 1, nos introduce a Millo, una joven que ha conocido más crueldad que afecto, y a un hombre cuya reputación oculta un corazón que pocos han visto. A veces, el amor no llega con promesas brillantes, sino con silencios que se transforman en comprensión. Por cierto, esta historia la escribió Hitoji Akumi y la ilustró Tsukio Kazukio. Sin más, el panda rojo comenzará a leer. Prólogo. Es un placer conocerte. Me llamo Miyo Saimori. Arrodillada sobre el tatami, hizo una profunda reverencia con toda la gracia que pudo, aspirando el familiar aroma de juncos frescos mezclado con el desconocido olor de su casa. Sabía perfectamente que no era bienvenida, pero aún así quería demostrar que tenía buenos modales. Como si no se diera cuenta de su presencia, el hombre que se convertiría en su esposo ni siquiera la miró mientras se ocupaba de unos papeles esparcidos sobre su escritorio. Ella permaneció postrada en el suelo, con cuidado de no hacer el más mínimo movimiento mientras esperaba su respuesta. Que la ignoraran era algo a lo que, por desgracia, estaba acostumbrada, y no quería arriesgarse a molestar a este hombre, al que conocía por primera vez en un lugar desconocido. ¿Hasta cuándo piensas postrarte? Su voz baja e imperiosa finalmente rompió el silencio. Millo levantó la cabeza y lo miró a los ojos por primera vez antes de volver a inclinarse de inmediato. Por favor, perdóname. No estaba pidiendo una disculpa. Su apuesto prometido suspiró antes de ordenarle que se sentara derecha. Al observarlo mejor esta vez, Millo vio que su prometido, Kiyoka Kudou, era aún más deslumbrante de lo que esperaba. Su piel de porcelana estaba libre de imperfecciones, y sus ojos azul pálido estaban enmarcados por una larga cabellera rubia ceniza, tan fina que era casi transparente. Sumada a su esbelta figura, su hermosa apariencia le otorgaba una belleza efímera, impactante en un hombre. Las historias que había oído sobre su crueldad como soldado que pasaba a cuchillo a sus oponentes sin vacilar, parecían incongruentes ante su rostro. Sin embargo, pensó, las apariencias engañan. Millo sabía de primera mano que incluso aquellos que son agradables a la vista podían albergar corazones llenos de veneno. Él debía de ser una de esas personas. Porque, si no, habrían huido todas las novias anteriores a los 3 días de su boda. Pero para Millo, no habría vuelta atrás. No tenía un hogar al que regresar ni a nadie en quien confiar. Sin importar las dificultades que pudieran esperarla allí, no tenía más opción que quedarse. Capítulo 1. De nuestro encuentro y mis lágrimas. Como cualquier otra familia noble, la familia Saimori comenzaba el día con un desayuno relajado en la sala de su amplia residencia tradicional japonesa en la capital. O al menos habría sido relajado de no ser por una voz estridente que atravesaba el aire fresco de la mañana. ¿Qué se supone que es esto? Un líquido hirviendo salpicó la cara y el pecho de Millo. Ni siquiera gimió mientras se arrastraba por el suelo. La hermosa joven que sostenía una taza de té arqueó las cejas con indignación e incredulidad mientras su hermana mayor, vestida con un raído traje de sirvienta, se inclinaba en señal de disculpa. Como de costumbre, el personal de la casa presente en la habitación apartó la mirada. El té es tan amargo que no se puede beber. Lo siento muchísimo. Prepárame una taza nueva ahora mismo. A pesar de haber preparado el té exactamente igual que siempre, Millo reconoció recatadamente el pedido de su media hermana como si fuera su sirvienta y se apresuró a ir a la cocina, con la cabeza gacha. Madre mía. Ni siquiera sabe preparar té como es debido. No le da vergüenza. En efecto. Es una vergüenza. Millo fingió no oír a su media hermana y madrastra riéndose burlonamente mientras salía de la habitación. Uno pensaría que su padre intervendría para impedir que se burlaran de su hija, pero él simplemente continuó comiendo como si nada hubiera pasado. No la había defendido ni una sola vez en los últimos años, y a estas alturas, Millo no albergaba ninguna esperanza de que lo hiciera. Criaturas sobrenaturales habían plagado este país desde tiempos inmemoriales. Algunos de estos seres se parecían a humanos o animales, algunos eran tan retorcidos que desafiaban toda descripción, y otros cambiaban de forma con fluidez, negándose a adoptar una forma fija.
Estas entidades de otro mundo, también conocidas como demonios o espíritus, eran maliciosas para los humanos. La tarea de cazarlos recaía en los dotados, descendientes de linajes con poderes sobrenaturales. Solo estos pocos podían ver a los grotescos mediante la visión espiritual y eliminarlos con ataques sobrenaturales, su única debilidad. Indispensables para el imperio, los dotados gozaban de un alto estatus social. Los Aimori eran una familia noble de larga tradición, una de las que alcanzó prominencia tras librar a la tierra de los grotescos. Miyo era la mayor de su generación. El matrimonio de sus padres había sido puramente estratégico. Tanto su padre como su madre poseían el don, y sus respectivas familias habían concertado el matrimonio para mejorar el linaje. Aunque su padre se opuso, sus protestas fueron desatendidas. Finalmente, rompió relaciones con su amante y, a regañadientes, consintió en casarse con la mujer que se convertiría en la madre de Miyo. Su unión sin amor resultó en el nacimiento de Miyo. Al parecer, habían cuidado con cariño a su hija durante sus primeros años de vida. Sus recuerdos de aquella época eran, en el mejor de los casos, vagos, pero había oído que su padre la adoraba y que era la niña de los ojos de su madre. Sin embargo, todo cambió cuando su madre falleció por enfermedad cuando Miyo tenía 2 años y su padre se casó con su antigua amante. La madrastra de Miyo la odiaba por ser hija de la mujer que la había separado de su padre. Su padre, por su parte, estaba tan abrumado por la culpa hacia su segunda esposa que la sometía en todo. Para colmo, perdió todo interés en Miyo cuando nació su media hermana, pues prefería a la hija de su amada. Kaye, la hermana menor de Miyo, no solo era la más hermosa de las dos, sino también experta en manipular a la gente. Para colmo, poseía la visión espiritual, de la que Miyo carecía. No tardó mucho en empezar a tratar a su hermana con desprecio, igual que su madre. Entonces Miyo cumplió 19 años, una edad en la que las chicas de buena familia solían casarse. Pero como incluso los sirvientes la superaban en rango en la casa, no recibió ni una sola propuesta de matrimonio. Además, estaba sin dinero porque su familia nunca le había dado un estipendio, lo que le impedía mudarse. Aquí tienes tu té. Miyo puso una tetera recién hecha en la bandeja de Kaye. Su madrastra resopló, pero no dijo nada. Miyo estaba convencida de que pasaría el resto de su vida como su esclava. Ella ya había perdido la esperanza. Sus padres y su hermana terminaron de desayunar. Miyo recogió la mesa con los sirvientes y luego salió a barrer la escalera de entrada. Rara vez limpiaba el interior de la casa para no molestar a su madrastra y a su hermana, que siempre estaban buscando quejarse y cargarla con tareas adicionales. Los sirvientes lo sabían muy bien, y ella sospechaba que se compadecían de ella, ya que su parte de las tareas siempre consistía en lavar la ropa y las tareas del exterior. Esto le permitía a Miyo un bienvenido respiro los días en que su madrastra y su hermana no salían de casa. Hola. Miyo había estado limpiando en silencio hasta cerca del mediodía cuando llegó un invitado. Ah. Hola, Kouji. Hizo una reverencia al recién llegado, quien le sonrió amablemente. Este hombre de buen carácter, de rostro agradable y atractivo, vestido con un elegante traje de 3 piezas, era Kouji Tatsuishi, el segundo hijo de otra distinguida familia poseedora del don. Su finca estaba cerca, así que conocía a Miyo y a Kaye desde la infancia. Y lo más importante, consideraba a Miyo la hija legítima de la familia Saimori y era un verdadero amigo para ella. Hace un día bonito, ¿verdad? Hace mucho calor. En efecto. Eso hará que la ropa se seque rápido. No tenía a nadie más con quien charlar tan superficialmente. Kouji había intentado muchas veces mejorar la situación de Miyo cuando su familia empezó a tratarla como una sirvienta. Finalmente, su padre, cabeza de familia, le dio una reprimenda severa y le prohibió interferir en los asuntos privados de otra familia. Aunque Kouji no había podido ponerse de su lado abiertamente desde entonces, ella seguía considerándolo un aliado. Por cierto, aquí tienes algo para ti, le dijo Kouji. Me trajiste dulces. Le había entregado una caja envuelta en un hermoso papel japonés. Claro que sí. Espero que no te importe que no sea uno de esos pasteles occidentales de moda.
He oído que suelen aplastarse durante el transporte. Gracias. Los compartiré con los sirvientes. Por favor, hazlo. Solo entonces se le ocurrió algo a Millo. ¿Y qué te trae por aquí hoy? Aunque solía vestir elegantemente de visita, ese día su atuendo era más formal de lo habitual, y era muy raro que usara ropa occidental. La expresión de Kouji se ensombreció ante la pregunta de Millo antes de apartar la mirada, como avergonzado. Bueno. Verás, tengo un asunto importante que tratar. Con tu padre. Se tambaleaba al hablar. Aunque Kouji era de los tranquilos, no solía ser tan evasivo. Perpleja, Millo ladeó la cabeza y se preguntó qué le pasaba. Pero él simplemente respondió con un, hasta luego, y desapareció rápidamente dentro de la casa. Millo sentía curiosidad por lo que le pasaba a su padre, pero se acalló diciéndose que no era asunto suyo y volvió a coger la escoba. Era la hija mayor de la familia Saimori y había sido debidamente inscrita en el registro familiar. Sin embargo, en la práctica, no se diferenciaba de una chica pobre de ascendencia común, sin talento, sin educación y de aspecto feo. Comprendió que ella y Kouji vivían en mundos completamente distintos. De repente, sintió un gran pesar. Para distraerse, se concentró en barrer hasta que uno de los sirvientes salió de la casa a llamarla. Su padre desea verla, señorita. Él te pide que vengas de inmediato. Oh, estaré allí enseguida. Millo tenía un mal presentimiento. Era poco más que una sirvienta de su familia, así que no tenía sentido que su padre la llamara precisamente mientras recibía a un invitado. Algo fuera de lo común estaba sucediendo y la llenaba de miedo. Aunque luchó por contener el temblor de sus piernas, logró llegar a la sala de recepción. Disculpe. Soy yo, Millo, gritó desde detrás de la puerta corrediza. Entra, respondió secamente su padre. El tono duro de la orden acentuó su ansiedad, y sintió las yemas de los dedos presionando la puerta corrediza con una frialdad gélida. Dentro estaban sentados no solo su padre y Kouji, sino también su madrastra y Kaye. A pesar de presentir que le traían malas noticias, ocultó su miedo tras un rostro inexpresivo. Se sentó cerca de la entrada, alejándose de su madrastra y su hermanastra, que hacían muecas. Su padre comenzó a explicarle el asunto con voz distante, sin siquiera mirarla. Me gustaría hablar sobre la posibilidad de matrimonio y su relación con el futuro de esta familia. Millo, pensé que sería mejor que estuvieras presente también. Matrimonio. Escuchar esa palabra le dio un vuelco el corazón. Pensar en cómo el matrimonio podría cambiar su vida le infundía miedo y ansiedad, pero también reavivaba una tímida esperanza en su interior. Quizás podría ser un cambio para mejor. Un momento después, sin embargo, se reprendió por albergar tales fantasías. Los milagros simplemente no ocurrían, al menos no para ella. La fuerte voz de su padre rompió el silencio una vez más. Kouji será adoptado por nuestra familia para que pueda continuar con nuestro apellido. Por lo tanto, necesitará una esposa que lo mantenga. Calle, tú serás su esposa. Por supuesto que sería ella. Aunque Millo debería haberlo esperado, sintió como si un abismo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo se volvió negro por un instante mientras el miedo, o quizás la desesperación, la abrumaba. La mirada engreída de Calle ni siquiera se registró. Millo estaba al tanto de los planes de su padre de adoptar a Kouji, el segundo hijo mayor de la familia Tatsuishi, así que en algún momento, un leve rayo de esperanza debió de abrirse paso sin darse cuenta en su corazón. Esperanza de haberse casado con el único hombre en quien confiaba. De haberse convertido en la dueña de la casa Saimori. De que Calle se hubiera casado y enviado lejos para que Millo ya no tuviera que vivir a su sombra. De que algún día hubiera podido volver a conversar libremente con su padre, como lo habían hecho en el pasado. Todo fue una tontería. Debería haber sabido que el destino simplemente no estaba en sus cartas. Millo, te comprometerás con el heredero de la familia Kudou, Kiyoka Kudou. Ni siquiera se atrevió a levantar la vista. En cambio, respondió con voz temblorosa y la cabeza gacha. Como desees, padre. ¿Qué? ¿No estás contento de casarte con un miembro de la familia Kudou,
añadió Calle con un entusiasmo poco sincero. La familia Kudou también poseía el don. Muchos de sus descendientes estaban dotados de excepcionales poderes sobrenaturales, y el clan se distinguió por innumerables hazañas de valor, algunas de proporciones legendarias. Su posición social, fama y riqueza eran muy superiores a las de sus pares. Por otro lado, Kiyoka tenía fama de ser cruel. De todas las chicas de familias adineradas que le habían ofrecido como esposas, ninguna había logrado soportarlo más de 3 días antes de regresar a casa. Miyo lo había oído por los chismes de los sirvientes. Si esos cuentos eran ciertos, el hombre debía de ser realmente horrible. Y ahora su padre le decía que se casara con él, probablemente con la intención de no permitirle volver a pisar esa casa. Miyo no tenía educación. Su padre era consciente de que no había ninguna posibilidad de que este acuerdo saliera bien. Es un verdadero desperdicio darte esta maravillosa oportunidad, ya que no tienes ninguna cualidad que te beneficie. No estás en condiciones de hacer algo tan grosero como negarte, por supuesto. Su madrastra estaba muy animada ante la perspectiva de librarse finalmente de la hijastra que aborrecía. Sí, no tienes más remedio que aceptar. Empaca tus cosas y, en cuanto termines, te enviaremos a casa del señor Kudou. Miyo palideció, incapaz de hablar. Aunque ansiaba dejar la casa Saimori, con la residencia Kudou como destino, estaría pasando de la sartén al fuego. A partir de ahí, solo podía imaginar 2 posibles resultados. O este hombre despiadado la echaría de su propiedad en el acto, o ella lo irritaría y la mataría allí mismo. Su única esperanza era que la tratara como a una simple sirvienta, igual que su familia. Muy rara vez una posible novia se quedaba con el hombre con el que su familia quería casarse para aprender las reglas de su casa y comprobar si eran compatibles antes de formalizar su compromiso. Las medidas de precaución tenían sentido dada la reputación de Kiyoka como un novio difícil, pero Miyo las veía de otra manera, como una prueba de que su familia quería deshacerse de ella cuanto antes. Su mundo se volvió negro. Después de salir de la sala de recepción, envuelta en pensamientos oscuros, escuchó a Kouji llamándola por su nombre. Sí, Kouji. Ella se giró hacia él. La angustia y la vergüenza tiñeron su rostro, algo que ella nunca había visto antes. Miyo, lo siento. Soy tan inútil. No pude hacer nada por ti y ahora ni siquiera sé qué decir. No tienes por qué disculparte, Kouji. Así es el destino. Simplemente no me favoreció. Miyo intentó sonreír para animar el ambiente, pero le costaba cambiar de expresión, como si su rostro se hubiera congelado. Ahora que lo pienso, ¿cuándo fue la última vez que sonrió? No, no puedes atribuirlo al destino. Al contrario. Está bien, Kouji. No me importa la decisión de mi padre. Quién sabe, quizá incluso encuentre la felicidad en mi nueva vida. Ella en realidad no lo creía, pero lo dijo de todos modos con convicción, como para tranquilizarse. ¿Me odias ahora? Kouji parecía al borde de las lágrimas. Claramente, quería que se desquitara con él por no haberla defendido. Podía percibirlo en sus ojos. Pero Miyo estaba demasiado agotada para atender sus necesidades emocionales en ese momento, así que decidió cortar la conversación. No, no lo creo. Hace tiempo que me distancié de esas emociones. Lo siento. Lo siento muchísimo. Quería salvarte para que pudiéramos reír juntos de nuevo, como antes. Quería. Kouji. Calle había gritado su nombre al salir de la habitación tras ellos. Había algo terriblemente retorcido acechando bajo su deslumbrante y hermosa sonrisa. ¿De qué estaban hablando ustedes dos? Su futuro marido se mordió el labio, tragándose lo que no había llegado a decir. Nada importante. Kouji provenía de una familia respetable y había sido bendecido con el don y un atractivo físico, pero tenía un defecto, era un cobarde que se preocupaba demasiado por molestar a los demás. Tomar partido lastimaría tanto a Miyo como a Calle, así que se había callado. Miyo no sabía qué se disponía a decir antes de que su hermana la interrumpiera, pero a estas alturas, no le importaba. Y aún así, aunque al final no hubiera servido de nada, era cierto que el bondadoso Kouji la había ayudado muchas veces en el pasado. Kouji.
Sí. Gracias por todo. Eso fue todo lo que pudo decir. Estaba completamente agotada. Calle sonrió encantadoramente mientras observaba a su hermana hacer una profunda reverencia y alejarse sin mirar atrás. Esa noche, el sueño la eludió. La habitación de Millo, un dormitorio de servicio de apenas 5 metros cuadrados, ya era austera. Ahora que había guardado sus pocas pertenencias, no quedaba nada. Su madrastra y su hermanastra habían tirado o robado los quemoúnes que había heredado de su madre. Lo mismo había sucedido con cualquier otro objeto valioso que alguna vez poseyó. Ahora, lo único que podía considerar suyo, además de su cuerpo, era un uniforme de sirvienta, un conjunto de ropa de civil usada de uno de los trabajadores y algunos artículos de higiene personal. Sin embargo, más tarde ese mismo día, su padre le había regalado ropa fina para que no avergonzara a los Kudou llegando a su residencia vestida con harapos. Su regalo finalmente le hizo comprender que su padre sabía que no tenía ropa presentable, y que simplemente no le había importado su situación hasta entonces. Mientras luchaba por conciliar el sueño, envuelta en la frágil colcha a la que no había tenido más remedio que acostumbrarse, los recuerdos del pasado desfilaban ante sus ojos como imágenes en un caleidoscopio. Los felices eran lejanos, mientras que los más recientes estaban llenos de dolor y miseria. Nada iba a cambiar para mejor al día siguiente. Iba a dormir con la única esperanza de que su vida terminara pronto. Un simple deseo. Se sentía como si se tambaleara al borde del abismo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Emocionalmente agotada, ni siquiera podía sonreír con amargura mientras esos pensamientos cruzaban su mente. La familia Kudou era especialmente distinguida, incluso entre otros clanes nobles dotados. Casi todas las familias dotadas se habían forjado un nombre hace muchas generaciones, estableciéndose firmemente en la nobleza, pero los Kudou superaban en rango a la mayoría. Además de un rango en la corte, también se les habían concedido vastas extensiones de tierra. Millo había oído que con tanta tierra en tantas partes diferentes del país, podían ganar todo el dinero que quisieran simplemente alquilándola. El actual cabeza de familia era Kiyoka Kudou, de 27 años. Había aprobado el examen de reclutamiento militar de élite tras graduarse de la universidad y ahora servía como mayor con una unidad propia. Basándose en su juventud, influencia y extraordinaria riqueza, Millo creía que disfrutaba de una vida lujosa. Temprano al día siguiente del anuncio de su padre, Millo salió de casa vestida con ropa elegante que le quedaba desgarbadamente ajustada a su delgada figura. Agarrando un modesto bulto con sus pertenencias, se dirigió a la residencia Kudou. Tras unos cuantos viajes en tranvía, una novedad para ella, creyó haber llegado cerca de la dirección que le habían dado, pero se encontró en las afueras de la ciudad, sin nada que se pareciera a una finca lujosa a la vista. ¿De verdad vive por aquí el jefe de la familia Kudou?, se preguntó. Aunque estaba a tiro de piedra de la ciudad, el paisaje era principalmente de bosques, plantaciones y campos, salpicados por unas pocas casas. Pensó que allí debía de estar completamente oscuro por la noche, a diferencia de la ciudad. No habían enviado a nadie a buscarla, y no había habido casamentero ni intermediario en las negociaciones del matrimonio. El sirviente Saimori que la acompañó a las afueras de la ciudad había regresado y la había dejado sola por el sendero rural. Al cabo de un rato, llegó a una casa en el bosque, que podría haber sido confundida con una ermita si hubiera sido un poco más pequeña. Aunque apenas podía creer que esta modesta vivienda fuera el lugar correcto, el coche aparcado fuera era un claro indicio de la riqueza de su dueño. Los coches importados del extranjero estaban muy por encima de las posibilidades económicas de la gente común. Allí debía de vivir Kiyoka Kudou. Hola. Su vacilante golpe fue respondido de inmediato. Un momento, ¿me podrías decir tu nombre? Una anciana menuda y amable asomó la cabeza por la puerta. A juzgar por su atuendo, debía de ser una sirvienta. Me llamo Millo Saimori. Me han pedido que venga a ver al señor Kiyoka Kudou por una propuesta de matrimonio. Ah, sí, señorita Saimori. La estábamos esperando. Basándose en la reputación de Kiyoka, Millo había imaginado que sus sirvientes eran fríos e insensibles, más parecidos a muñecos que a personas.
El tono amable y la actitud de esta anciana sonriente la desconcertaron momentáneamente. Pasen, por favor. Les mostraré el estudio donde está el joven amo. Al recibir la invitación, Millo cruzó el umbral de la casa. Comparado con el hogar de su familia, este lugar era bastante estrecho. Supuso que había sido construido recientemente, al ver lo impecable que estaba su exterior de madera. El interior también parecía más cómodo de lo que había supuesto inicialmente. Mientras caminaban por un corto pasillo con suelo de madera, la mujer se presentó como Yuri. Era una sirvienta y había trabajado en esta casa desde que era niñera de Kiyoka. Sé que hay muchos rumores desagradables sobre el joven maestro, pero en realidad es una persona bondadosa. No tienes por qué tener tanto miedo, de verdad. Yuri le habló con tono tranquilizador, confundiendo el silencio de Millo con miedo. Pero Millo no se sentía conversadora por otras razones, había aprendido a no hablar a menos que fuera absolutamente necesario, así que el silencio se había convertido en una costumbre. Siempre que se atrevía a hablar en su propia casa, la castigaban por su descaro, por contestar mal. Gracias, es alentador escuchar eso. En realidad no lo creía, pues le daba igual que él fuera amable o no. Lo que sí importaba, sin embargo, era que en cuanto la rechazaran, la dejarían morir en la calle. Quizás debería haber aceptado esa idea. La muerte podría ser dolorosa, pero no habría más sufrimiento después. Sería libre. Yuri le abrió la puerta del estudio a Kiyoka. Millo entró, se arrodilló en el suelo e hizo una profunda reverencia. Es un placer conocerla. Me llamo Millo Saimori. Absorto en algo en su escritorio, Kiyoka Kudou no se giró para mirarla. Millo había sido entrenada para permanecer en silencio e inmóvil sin permiso ni orden explícita, así que sostuvo el arco, esperando su respuesta. ¿Cuánto tiempo más piensas postrarte?, preguntó finalmente en voz baja. Gracias a Dios, pensó con alivio. Sí que me había oído. El simple hecho de reconocer su existencia era un acto de bondad a sus ojos. Levantó la cabeza un instante antes de volver a inclinarse. Por favor, perdóname. No estaba pidiendo una disculpa, dijo con un suspiro. Finalmente se incorporó. Iluminada por la suave luz primaveral que entraba por la ventana, Kiyoka lucía tan deslumbrante que tuvo que apartar la mirada. Él es hermoso. Millo creía saber el significado de esa palabra. Tanto su madrastra como su hermanastra eran muy atractivas, y la familia Tatsuishi, incluido Kouji, también había sido bendecida con una apariencia superior a la media. Pero Kiyoka era único. Poseía dignidad masculina y gracia femenina, sus exquisitos rasgos eran finos y delicados. Cualquiera, joven o viejo, hombre o mujer, estaría de acuerdo en que no solo era guapo, sino también radiante. Eres la última candidata a novia. Ella asintió afirmativamente. Él hizo una mueca. Entonces tengo esto que decirte. Debes obedecer todas mis órdenes. Si te digo que salgas, sal. Si te digo que mueras, muere. No quiero oír quejas ni objeciones, ladró antes de volver a darle la espalda. Millo lo miró con incredulidad. Había venido preparada para la humillación y el abuso verbal. ¿De verdad era esto todo lo que quería? Comprendido. ¿Hay algo más? En ese caso, si me disculpan. Se giró hacia ella con una expresión extraña. No parecía tener nada más que decir, así que ella salió de la habitación. Se fueron. Se fueron todos. ¿Qué pasó? Al oír su voz llorosa salir de los labios de la pequeña y aterrorizada versión de sí misma, Millo se dio cuenta de que estaba soñando. Era un sueño sobre el peor día de su vida, que se había grabado dolorosamente en su memoria para siempre. En aquel entonces, todavía asistía a la escuela. Un día, al volver a casa después de clases, encontró su habitación vacía. ¿Dónde está todo? Todas sus cosas habían desaparecido, incluyendo los preciados recuerdos de su madre, quemoúnes, fajas y accesorios. Incluso el espejo de maquillaje y el lápiz labial de su madre habían desaparecido. Millo enseguida determinó que debía ser obra de su madrastra. Señora Millo, ¿qué pasa? Jane, la criada,
llegó corriendo al oír el llanto de Millo. Había cuidado de la niña desde que nació, así que era como una madre para ella. Se acabó todo. Incluso las cosas de mamá. Dios mío. Gritó Jane. ¿Cómo pudo pasar esto? Jane había salido de compras y no se había dado cuenta de nada. Empezó a disculparse profusamente, conteniendo las lágrimas. Millo se mordió el labio. Mi madrastra lo hizo, lo sé. Millo tenía solo 2 años cuando perdió a su madre. Su padre no tardó en volver a casarse, y Kanoko, su madrastra, la había despreciado desde el principio. La hija de Kanoko, Kaye, era 3 años menor que Millo, pero ya mostraba un gran potencial. Había heredado la extraordinaria belleza de su madre y aprendía con rapidez. Además, ya había demostrado la habilidad distintiva de los dotados, la visión espiritual, que le permitía ver a los grotescos. Nada de esto podía decirse de Millo. Los padres de Millo se casaron únicamente para transmitir sus poderes sobrenaturales a sus herederos, y sin embargo, fue Kaye, no Millo, quien nació con el don. Y la madre de Kaye provenía de una familia normal, sin poderes especiales. En retrospectiva, el padre de Millo no había ganado nada al romper con Kanoko, su novia, para casarse con la madre de Millo. Este descubrimiento solo avivó aún más el odio de Kanoko hacia su hijastra. Millo era solo una niña entonces, pero lo entendía muy bien. Su madrastra se había asegurado de que así fuera, repitiéndole constantemente que, si no hubieras nacido, todo sería mejor, o que, tu madre era una ladrona. Pero comprender a alguien no significaba estar de acuerdo con esa persona. Voy a hablar con madrastra. Perder todas sus preciadas posesiones no era algo que pudiera ignorar. Necesitaba recuperar los recuerdos de su madre para mantenerse cuerda en un hogar hostil. ¿Vas a ir sola? Señora Millo, le ruego que lo reconsidere. No te preocupes, Jane. Si no me hace caso, se lo contaré a papá. En aquel entonces, aún creía que su padre la apoyaría. Se había distanciado cada vez más de ella, pero estaba segura de que si le suplicaba y le recordaba lo mal que la habían tratado, al menos reprendería a su segunda esposa. Millo estaba totalmente equivocada. No. Déjame salir. Por favor, déjame salir. Cuando se dirigió a las habitaciones de su madrastra para preguntarle si sabía algo sobre la extraña desaparición de sus pertenencias, Kanoko montó en cólera y castigó a la niña por llamarla ladrona encerrándola en un almacén en la parte trasera de la mansión. No irás a ningún lado hasta que reflexiones sobre tu escandaloso comportamiento. Debería haberlo esperado de la hija de ese rompehogares. Y pensar que me llamarías ladrona. Eres una podrida hasta la médula. Menos mal que mi hija no se parece en nada a ti. Madrastra, por favor. Por favor, déjame salir. Bloqueada desde afuera, la puerta se negaba a moverse por mucho que la empujara o golpeara con los puños. Millo se pegó a ella y gritó con todas sus fuerzas, muerta de miedo. Su madrastra simplemente se rió de ella por ser patética y se fue. Incluso años después de este episodio, Millo seguía temblando al recordarlo. Solo había una pequeña ventana en lo alto de la pared opuesta, que dejaba entrar tan poca luz que el almacén estaba semioscuro a pesar del sol en su cenit. La fría humedad y el vacío absoluto de este espacio, abandonado desde hacía tanto tiempo, lo hacían aún más inquietante. Prisionera allí durante un tiempo indeterminado, la pequeña Millo había estado aterrorizada. Por favor. Déjenme salir. Que alguien me ayude. Gritó disculpas y súplicas de ayuda o perdón, pero nadie acudió. Para cuando la liberaron, era medianoche, llevaba encerrada desde poco después del mediodía. Su padre, en quien confiaba para que la ayudara si la necesitaba, no apareció. Pero los trágicos acontecimientos de ese día no terminaron ahí. Mientras estuvo atrapada en el almacén, la familia despidió a Jane y la expulsó inmediatamente de la mansión por alguna razón inventada. Y finalmente, despojaron a Millo de su estatus dentro de la casa y, a partir de entonces, la tratarían peor que a una sirvienta. Millo se despertó temprano como siempre. Secándose las lágrimas, se levantó de la cama. El día anterior, Kiyoka le había dicho, debes obedecer todas mis órdenes.
Si te digo que salgas, sal. Si te digo que mueras, muere. Como había estado sujeta a esas mismas reglas de pequeña, no le había parecido una petición inusual, así que accedió de inmediato. Al salir del estudio con aspecto imperturbable, Yuri se sintió visiblemente aliviada. Le mostró a Millo su nueva habitación. Estaba amueblada solo con lo indispensable, un futón, un escritorio, una cómoda y un reloj. A pesar de su austeridad, era más espaciosa que la habitación de servicio que Millo había usado antes. Incluso la acogedora ropa de cama era de mucha mejor calidad. Millo apenas tenía equipaje que desempacar. Guardó su ropa en los cajones, se disculpó de cenar y se fue directamente a dormir. Eso fue todo por ese día. Después de despertarse sintiéndose fresca y bien descansada, tal vez gracias al cómodo futón, se quedó en su habitación con la cabeza inclinada hacia un lado en señal de incertidumbre. ¿Qué hago ahora? Se había levantado antes del amanecer, como siempre, pero no sería necesario una vez que se casara con Kiyoka, el jefe de la familia Kudou. La madrastra de Millo nunca se levantaba tan temprano. Millo no iba a vivir como una plebeya, sino como la esposa de un noble eminente, y las esposas de nobles eminentes no cocinaban ni limpiaban. Pero, no tengo ninguna otra habilidad. Solía tomar clases de arreglos florales, ceremonia del té, danza tradicional y koutou hasta que su madrastra las suspendió, pero eso había sido hacía tanto tiempo. Lo poco que recordaba ahora sin duda le sería de poca utilidad. Las posibilidades de que una chica prácticamente sin educación se convirtiera en la esposa de Kiyoka Kudou parecían casi nulas. Aún así, no podía quedarse en su habitación sin hacer nada. Finalmente decidió ayudar a preparar el desayuno. Aunque estaría fuera de lugar que la novia de Kiyoka cocinara, se recordó a sí misma que su presencia allí era incongruente desde el principio. Por mucho que lo hubiera intentado, Millo no habría podido emular a la típica mujer casada y adinerada, simplemente sentada allí luciendo guapa con ropa elegante, deleitando a la gente con sonrisas encantadoras. Si iba a ser rechazada de todas formas, más le valía ser útil a su manera hasta entonces. Además, quería ayudar a Yuri, quien no era sirvienta interna. Incluso en su vejez, viajaba a la casa todos los días a tiempo para preparar el desayuno antes de que su amo despertara. Debió de ser duro para ella. Si Millo pudiera aliviarla de esa carga, le haría la vida un poco más fácil. Esperaba que fuera una excusa aceptable si sus acciones indecorosas provocaban indignación. La despensa está bien surtida con todo lo que necesito. Cocinaré arroz, haré sopa de miso. También hay pescado seco, puedo asarlo. Luego solo tengo que pensar en qué verduras usar para las guarniciones. Hizo una lista mental mientras revisaba los armarios para ver dónde guardaban los utensilios. Increíblemente, esta cabaña en el bosque tenía su propio suministro de agua. Millo encendió el horno y empezó a cocinar. Aunque su familia tenía un chef, Millo era muy hábil en la cocina. Si no hubiera aprendido a preparar sus propias comidas, no habría comido. En realidad, no era ni sirvienta ni miembro legítimo de la familia, lo que significaba que no tenía derecho a las abundantes comidas que disfrutaban su padre, su madrastra y su hermanastra, ni siquiera a las raciones que se les daban a los sirvientes. Solo podía usar las sobras de la cocina para prepararse algo. Si no quedaba nada después de que el cocinero terminara de preparar la comida para todos ese día, se quedaba sin comer. Los preparativos del desayuno de Millo estaban en marcha cuando la puerta de la cocina se abrió lentamente y Yuri miró hacia adentro. Extrañar. Buenos días, Yuri. Ah. Disculpa por usar la cocina sin preguntarte antes. Buenos días, señorita Saimori. No debe disculparse. Es la prometida del joven amo, así que puede hacer lo que quiera. Yuri sonrió alegremente, desestimando las preocupaciones de Millo con un gesto de la mano. En lugar de enfadarse con ella, se disculpó por haberla obligado a preocuparse por las tareas de la cocina. Quizás no debería haber hecho esto. Parecía que Millo solo había avergonzado a la anciana con su afán de ayudar. Triste, Millo bajó la cabeza, pero volvió a levantar la vista sorprendida cuando Yuri le puso suavemente una mano cálida en la espalda. Como puede ver, señorita,
soy una anciana arrugada. Le agradezco mucho su ayuda. No es nada. La sincera sonrisa de la anciana la conmovió tanto que su respuesta se le quedó atascada en la garganta. Bueno, el joven amo tardará un rato. Me ocuparé de mis otros deberes, si no le importa terminar aquí solo. Para nada, si te parece bien. Yuri asintió, satisfecha con la respuesta de Millo. Rápidamente se puso el delantal y salió apresuradamente de la cocina. Millo seguía un poco abatida, pero se concentró en la comida que le habían encomendado. Yuri la vigilaba constantemente mientras trabajaba y le avisaba cuando Kiyoka estaba a punto de levantarse. Millo pasó los platos que había preparado a cuencos y platos. Había arroz blanco humeante, sopa de miso con algas wakame y tofu frito, verduras hervidas, que había preparado con mucha antelación para que absorbieran bien los sabores del condimento, y jurel seco recién asado, que olía delicioso. Por último, espinacas blanqueadas con caldo dashi y encurtidos. No estaba tan bueno como el trabajo de un chef profesional, pero aún así estaba bastante orgullosa del resultado. Acompañada por Yuri, recogió la bandeja del desayuno y se dirigió a la sala. Allí encontraron a Kiyoka, sentado con las piernas cruzadas mientras leía el periódico. Era la primera vez que veía a Kiyoka con su uniforme militar. Lucía elegante con la parte superior de la camisa desabrochada con naturalidad. Yuri le había dicho que en esta casa era costumbre servir la comida en bandejas con patas, así que habían guardado la mesa del comedor. Millo vio sillas de madera en un rincón de la habitación. Buenos días, joven amo. El desayuno está listo. Buenos días. Yuri, no me llames así delante de la gente. Kiyoka estaba deslumbrante incluso con el puchero puesto. Tanto que Millo se sintió abrumada y tuvo que apartar la mirada. Joven maestro, fue la señorita Saimori quien preparó su desayuno esta mañana. En ese momento, pareció darse cuenta por fin de que Millo también estaba en la habitación. Dobló el periódico y la miró con los ojos entrecerrados. Estaba tan acostumbrada a que la ignoraran que habría preferido pasar desapercibida. De hecho, el repentino escrutinio la incomodó. Lo hizo ahora. Lo hizo. Y era tan hábil que la dejé sola. Millo se preparó para su furia. Para que le gritara que su futura esposa no debería ensuciarse las manos con semejante trabajo. Pero justo cuando estaba a punto de descubrirlo, Kiyoka tenía preocupaciones muy diferentes a las que hubiera imaginado. Siéntate ahí, ordenó con una mirada tan firme como su tono de voz. Se sentó frente a la bandeja del desayuno que acababa de colocarle. Kiyoka no buscaba sus palillos. Pruébalo primero. Lo siento. No podía empezar a comer antes que el jefe de familia. Su familia le había inculcado que sus superiores comían primero, así que ahora dudaba en acceder a su petición. Ante la insistencia de Yuri, también había traído su propia bandeja, pero no se le había pasado por la cabeza que él le pidiera desayunar juntos. No creía que se le permitiera. Cuando Kiyoka vio que Millo no hacía ningún movimiento para comer, su expresión se volvió aún más sombría. No lo comerás. El profundo gruñido de su voz la hizo estremecer, lo cual él rápidamente malinterpretó. Yo, Lo envenenaste, ¿verdad? Era demasiado obvio. ¿Qué? Veneno. Kiyoka ignoró el grito de Yuri. Se levantó del suelo. No comeré comida que pueda haber sido manipulada. Llévatela. Tendrás que esforzarte más la próxima vez. Dicho esto, salió de la habitación. Nerviosa, Yuri lo siguió, dejando a Millo sola. Se puso pálida al comprender que Kiyoka sospechaba que ella había atentado contra su vida. No comería la comida que alguien en quien no confiaba había preparado. En ese momento, recordó que su padre también estaba siempre en guardia. Estar en el poder significaba vivir con la constante amenaza de asesinato. Kiyoka también debió de haber sido blanco de numerosas amenazas, los hombres de alto rango temían el veneno por encima de cualquier otro método de asesinato. ¿Cómo pude ser tan ciego? Acababa de llegar y ya le había pedido a Yuri que la dejara cocinar. Cualquiera consideraría sospechoso que una joven de familia noble se ofreciera voluntaria para la tarea y la hiciera bien.
Quizás a Millo no se le había ocurrido, pues intentaba desesperadamente ser útil para evitar que la dejaran en la calle. Había fracasado y cometido un grave error desde el principio. Si tan solo se hubiera quedado. Agradecía que no la hubiera derribado en el acto. Tomó los palillos con mano temblorosa y le dio un mordisco al arroz, que ya se había secado un poco. Aunque no era nada nuevo para ella comer una comida fría sola, de alguna manera la comida le pesaba tanto como si estuviera comiendo piedras. La unidad especial antigrotesca era un escuadrón de élite del ejército imperial. Se había formado para lidiar con incidentes sobrenaturales. Todos los miembros de la unidad poseían visión espiritual y, a menudo, también otros poderes paranormales. Sin embargo, cualquier tipo de habilidad sobrenatural era extremadamente rara, y quienes poseían el don eran casi exclusivamente de noble cuna. Dado que pocos aristócratas estaban dispuestos a arriesgar su vida en el servicio militar, quienes se unían a la unidad especial antigrotesca tendían a ser excéntricos. Y debido a su limitada área de especialización, su personal era crónicamente escaso y relativamente desconocido. El comandante de esta unidad, Kiyoka Kudou, estaba ahora completamente desbordado de papeleo. Si bien se requería una habilidad excepcional para ascender a una posición de liderazgo dentro de la unidad, el trabajo en sí se basaba principalmente en tareas de oficina, por lo que rara vez participaba en misiones. Aunque atendía personalmente tareas o situaciones particularmente difíciles que requerían su intervención directa y, en ocasiones, recibía órdenes superiores solicitando su presencia, su prioridad actual era gestionar la acumulación de papeleo. Hoy, sin embargo, se sentía extrañamente desorientado. Sabía la razón, no dejaba de pensar en lo ocurrido esa mañana. Sin embargo, no podía hacer nada para quitárselo de la cabeza. No comeré alimentos que puedan haber sido manipulados. Había dejado a la chica nueva reflexionando sobre sus palabras y regresó a su habitación para prepararse para el día. Yuri lo había seguido, llena de reproches. Esa no era forma de hablarle a una dama. La señorita Saimori hizo todo lo posible por prepararte ese desayuno. Si me equivoco, no es de las que envenenan. A Kiyoka todavía le costaba discutir con Yuri, quien lo había criado en lugar de su madre, pero esta vez estaba decidido a mantenerse firme. No comería una comida preparada por alguien a quien acababa de conocer y que aún no se había ganado su confianza. Había sido una precaución necesaria. Sobre todo teniendo en cuenta que ella era una Saimori. Dado su rango cercano a su familia, fácilmente podrían estar conspirando para asesinarlo y apoderarse de su posición social. Tenía sentido que fuera cauteloso. Pero si sus acciones habían sido lógicas, porque se sentía incómodo con lo que había hecho incluso antes de que Yuri lo reprendiera. Joven maestro, ¿puedo decirle algo? Seguir. Yuri insistía en que Miyo Saimori era diferente a todas las candidatas anteriores. Kiyoka había recibido muchas propuestas de matrimonio, más de un par de docenas. Pero ninguna de las mujeres había resultado adecuada para él. Algunas se habían alejado indignadas al ver su modesta casa. Otras habían expresado su descontento con enojo, afirmando que era ridículo que un hombre de su estatura viviera en una cabaña miserable. Otras habían sido amables con Kiyoka, pero habían maltratado a Yuri a sus espaldas, y otras más se habían quejado sin parar, a quienes no les había gustado la comida, habían exigido una habitación personal diferente, etc. Kiyoka era lo suficientemente consciente de sí mismo como para saber que su elección de domicilio era, cuanto menos, inusual, pero estaba harto de las mujeres que ni siquiera se molestaban en comprender al hombre con el que podrían casarse, y que en cambio lo criticaban abiertamente. Era un hombre orgulloso y consciente de su importancia, algo que no negaría. Pero no era ni engreído ni mandón, pensaba, así que tampoco toleraría esas características en los demás. Ese siempre había sido su punto débil. Me cae bien, dijo Yuri. Es considerada y servicial, como ninguna de las chicas anteriores. Había echado un vistazo a Millo al salir de la sala. Su expresión era impasible, pero también le había dado la impresión de que estaba a punto de llorar. Ahora que Yuri lo mencionaba, Millo sí parecía diferente a sus otros pretendientes. Mientras se dirigía al trabajo,
encontró a Millo esperándolo en la puerta principal, inexpresiva como antes. Que tenga un buen día. Ella inclinó la cabeza mecánicamente, sin ninguna señal de llanto en su actitud esta vez. Te veré más tarde. Con la cabeza tan baja que le recordaba a una sirvienta. ¿Cómo había sido la crianza de esta chica? Alguien de su estatus no se habría comportado con tanta humildad. Es demasiado pronto para tomar una decisión sobre ella, concluyó mientras revisaba sus papeles. No planeaba mantenerla cerca por mucho tiempo, pero aunque era una mujer extraña, hasta ahora no le desagradaba. Además, esta oferta de matrimonio parecía demasiado buena para dejarla pasar. ¿Qué pasa ahora? No puedo quitarme a una chica de la cabeza mientras trabajo. Estoy perdiendo mi toque. Suspiró y se obligó a concentrarse en los documentos que tenía delante. Kiyoka regresó a casa mucho después de la puesta del sol. Millo salió a recibirlo, inclinándose una vez más en la puerta. Bienvenido a casa. Gracias. Si me lo permites, comenzó tímidamente cuando él se quitaba las botas, con el rostro ilegible como siempre y la mirada fija en el suelo. ¿Qué es? Me disculpo por mis acciones descaradas e irreflexivas de esta mañana. Es natural que un hombre de tu posición rechace la comida de alguien en quien no confía. Debería haberlo notado. Yuri ha preparado toda la cena de esta noche, y yo solo la serviré. Juro por mi honor que no he envenenado nada. Por favor, señor. Ella le suplicaba perdón, postrada en el suelo. Él lo habría entendido si estuviera enfadada con él, pero su disculpa lo incomodaba profundamente. Sobre todo por lo lastimosa que estaba siendo. Su conducta lo hacía sentir culpable, como si la hubiera obligado a disculparse. Como si estuviera intimidando a esta frágil chica que se inclinaba ante él, temblando levemente. No pensé que me hubieras envenenado la comida. Solo estaba siendo precavido, advirtiéndole de sus preocupaciones. No elegí bien mis palabras, así que soné demasiado duro. Para nada. Fue mi error. Ella retrocedió asustada, con un aspecto aún más lastimoso. Kiyoka no intentaba intimidarla, pero estaba claramente aterrorizada. La observó con atención, reforzando aún más su impresión inicial de que no encajaba en la imagen de una chica de alta alcurnia. Su kimono no solo estaba desgastado, sino completamente raído. La delgadez de su cuello y muñecas solo se explicaba por la desnutrición, y el largo cabello negro que llevaba recogido, a la vista, parecía dañado y sin vida. Además, la piel de sus manos estaba áspera y agrietada, como si hubiera estado limpiando o lavando ropa a diario. Hoy en día, incluso las chicas comunes de la ciudad eran más arregladas que ella. ¿Ya has comido? Ni siquiera podía verle la cabeza, que apenas había levantado para responder. Bueno. Kiyoka no entendía por qué se había quedado callada. Entró en la sala y vio que solo había una bandeja de comida. Si ya hubiera comido, podría haberlo dicho sin más. Parecía que mentir no era su fuerte. Así que no has comido. ¿Por qué no hay una bandeja para ti? Ver sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro lo inquietó. Supuso que era costumbre universal que las familias y las parejas comieran juntas, pero quizás se equivocaba. O tal vez esta chica simplemente no entendía su posición. Suspiró. La ansiedad se estaba comiendo viva a Millo ese día. Había cocinado insensatamente para un hombre que temía ser envenenado. No solo había desperdiciado la comida, sino que también había dejado a Kiyoka sin desayunar. Si de verdad hubiera sido tan despiadado como decían los rumores, se habría deshecho de ella enseguida. En cualquier caso, era solo cuestión de tiempo antes de que la echara, como a todas sus anteriores prometidas y futuras esposas. Yuri le había dicho que no le hiciera caso, como si eso fuera posible. Millo no tenía un hogar al que regresar. Tal vez debería empezar a buscar un lugar donde pudiera trabajar como criada interna. Se preguntó si estaría maldita, condenada a molestar a la gente donde quiera que fuera. Cuando hizo suspirar exasperada a Kiyoka apenas unos minutos después de regresar del trabajo, el miedo la apuñaló en el pecho como un cuchillo. Se mordió el labio. ¿Yuri no te preparó comida?, preguntó. No, pensó.
No debería dudar de Yuri. Millo no notó la falta de hostilidad en sus ojos ni su tono tranquilo. Entró en pánico. No es su culpa. Millo le había dicho a Yuri que no le preparara la cena porque se acabaría lo que sobrara del desayuno. Había comido un poco para el almuerzo, pero le había entregado el resto al recolector de desperdicios de comida de un pueblo cercano. No había sido porque no quisiera comerlo, de verdad que sí, sino porque después de años de comer solo una vez al día, su estómago se había encogido y su anterior metedura de pata le había quitado el apetito. Sin embargo, no quería confesárselo a Kiyoka, pues temía cómo se lo tomaría. Además, si le decía la verdad, le preguntaría por qué no comía bien en su casa y descubriría cómo la había tratado su familia allí, algo que prefería mantener en secreto. No tenía apetito. Le dije a Yuri que no me cocinara. ¿En serio? ¿Te sientes mal? No, yo, simplemente a veces no tengo ganas de comer. Sintiendo que Kiyoka perdía la paciencia, dio una respuesta evasiva. En realidad, su apetito no era un problema, en casa, simplemente no siempre podía comer. Si tú lo dices. Parecía cansado. Millo sintió algo de alivio, interpretando su preocupación por su salud como una señal de que no pensaba decirle que hiciera las maletas y se fuera todavía. Suspiró de nuevo, le dijo que iba a cambiarse y se fue a su estudio, que le servía de dormitorio. Él no es un hombre cruel. Recordó lo que Yuri le había dicho al llegar. Sé que corren muchos rumores desagradables sobre el joven amo, pero en realidad es una persona bondadosa. No tienes por qué tener tanto miedo, de verdad. Sin embargo, aún le tenía miedo. Rara vez sonreía, y su mirada y su voz aquella mañana habían sido tan frías que el solo hecho de recordarlos casi la hacía temblar como una hoja. De alguna manera, su extraordinaria belleza solo lo hacía aún más aterrador. Y, sin embargo, su disculpa la tomó por sorpresa. Incluso le preguntó si se encontraba mal. Poco a poco, Millo fue descubriendo que Kiyoka no era tan cruel como al principio creía. Se ha enfriado, se quejó Kiyoka después de tomar un bocado de su cena. Yuri había preparado la comida y se la había servido con elegancia sin recalentarla, así que su comida estaba tibia. Terminó de trabajar y ya había salido de casa. Kiyoka le permitió salir temprano, ya que tenía que viajar. Lo siento mucho. No es tu culpa. ¿Por qué te disculpas a cada instante? Millo estaba sentada tímidamente contra la pared, lista para responder si necesitaba algo. Él la miró fijamente y ella bajó la cabeza. Sus constantes disculpas eran otra costumbre que había traído de casa. Siempre que conseguía molestar a su madrastra o hermanastra, la inundaban de insultos, y su único recurso era una disculpa abyecta. Su tormento se intensificaba si no se disculpaba de inmediato, así que se había convertido en un acto reflejo. Pero no podía contárselo a Kiyoka, así que se quedó sentada en silencio, mirando al suelo. No lo dirás. Estoy tan. No te disculpes, dijo interrumpiéndola. Aunque su voz era tranquila, tenía una autoridad que exigía obediencia inmediata. No te disculpes. Si lo haces con demasiada frecuencia, perderá su significado. Probablemente tenía razón, pero ella no estaba segura de poder reprimir esa respuesta arraigada. Gracias por la comida. Kiyoka dejó los palillos, terminando su comida antes de darse cuenta. Su hermosa apariencia contrastaba con su actitud fría e intimidante. A Millo aún le parecían creíbles las historias de su crueldad y su capacidad para matar a sangre fría, pero sus modales eran sumamente refinados, sin rastro de brusquedad. Su gracia sería propia de una doncella protegida de una casa noble. ¿Podría este militar tener realmente un espíritu gentil, como había dicho Yuri? Yo, iré a calentarte agua para el baño. Él negó con la cabeza antes de que ella pudiera terminar con inmediatamente. Puedo encargarme de ello. Pero. Siempre lo he hecho yo. El baño aquí no es como en la mayoría de las casas. Es difícil para alguien más que yo manejarlo. ¿Cómo es eso? Utiliza poderes sobrenaturales para calentar el agua. Yuri tampoco puede usarlo. Millo había oído que la piromancia era uno de los poderes que otorgaba su don,
pero no se le había ocurrido que pudiera aplicarse para calentar el agua del baño. La verdad es que no tengo ni idea de esas cosas. A pesar de que sus padres tenían el don en su sangre, ella nació sin siquiera la visión espiritual. Una razón más por la que no era apta para casarse con Kiyoka, un aristócrata con extraordinarias habilidades sobrenaturales. ¿Pasa algo? No, nada en absoluto. Supuso que él desconocía su falta de poderes especiales. Aunque no parecía particularmente interesado en lo que las posibles novias que llamaban a su puerta pudieran aportar, debía de esperar que al menos tuviera visión espiritual debido a su linaje. No debería ser yo quien se case con él. Ella no era la indicada para él. Kiyoka Kudo podría haber hecho algo mejor que tomarla como esposa. Una mujer como Kaye, perfecta en todos los sentidos, le vendría mucho mejor. Más tarde, mientras Miyo limpiaba diligentemente la cocina después de cenar, Kiyoka fue a verla. Vestía un pijama ligero y acababa de bañarse. Miyo ladeó la cabeza con aire interrogativo, y él le explicó que quería que le preparara el desayuno otra vez. Siento no haberme comido lo que me preparaste esta mañana. Mañana puedes prepararme el desayuno otra vez. Kiyoka parecía relajado después del baño, su aura amenazante había disminuido. Aunque fruncía ligeramente el ceño, como si no le resultara fácil decir lo que le decía a Miyo, su aspecto general era, de alguna manera, más juvenil, diferente al de antes. Miyo generalmente accedía rápidamente a todo lo que se le exigía, pero el motivo por el que lo había molestado esa mañana todavía estaba fresco en su mente. ¿Estás seguro de que quieres que haga eso? Sí. Pero si lo envenenas, no tendré piedad. Nunca me atrevería a hacer algo así. Sacudió la cabeza con horror. Claro, ni siquiera tenía los conocimientos para envenenar a nadie, ni nadie la elegiría para intentar matar a Kiyoka. Si su padre lo hubiera querido muerto, habría enviado a un asesino entrenado. Lo único que su padre, su madrastra y su hermanastra esperaban de ella era rechazo y ostracismo. Entonces no tendremos ningún problema. Se dio la vuelta para alejarse con una mirada neutra, o quizás satisfecha, en su rostro. Ese sí, señor, murmuró confundida. Bañada por el sol, la casa de Kiyoka tenía un ambiente cálido. Afuera, los pájaros cantaban. Pero para Miyo, esta hermosa casa no era un santuario. Espléndido. Calle, posees la visión espiritual. Kanoko, has hecho bien en darme una hija dotada, dijo el padre de Miyo. Recordaba ese día muy bien. Había sucedido antes de los sucesos que había soñado la noche anterior. Se dio cuenta de que estaba soñando de nuevo, esta vez sobre el día en que se descubrió que Calle poseía el don. No deberías haber esperado menos de mi hija. La madrastra de Miyo rebosaba de orgullo. Su padre asintió con satisfacción. Calle rió con alegría. Formaban la imagen perfecta de una familia feliz, pero no había lugar para Miyo entre ellos. No la consideraban familia. Su exclusión comenzó mucho antes de que empezaran a tratarla como una sirvienta. Por mucho que intentara complacerlos, no la dejaban entrar en su círculo de afecto. ¿Escuchaste que descubrieron que Calle tiene visión espiritual? Y solo tiene 3 años. ¡Qué maravilla! Aunque todavía no hay nada para Miyo. Aparentemente no hay muchas posibilidades de que resulte ser superdotada. Uno pensaría que lo sería, considerando que sus padres lo eran. La pobre simplemente no lo tiene. Los chismes resonaban en su cabeza. Su valor disminuía gradualmente, perdiendo un lugar al que pertenecer. Podía sentir el cambio en el ambiente a medida que todos en la casa comenzaban a venerar a Calle y le dedicaban cada vez menos atención a Miyo. En retrospectiva, ese también fue el momento en que la actitud de Calle hacia su hermanastra se tornó despectiva. Miyo aborrecía este recuerdo. Cuando empezaron a usarla como sirvienta, fue duro físicamente para ella, pero antes de eso, ya sufría angustia mental. Era solo una niña, pero su frágil psique ya estaba siendo destrozada. No me quieren. Recordaba vívidamente el día en que se lo susurró a sí misma. Apenas tenía 10 años cuando comprendió que la familia Saimori no la quería, una niña sin habilidades sobrenaturales, ni siquiera visión espiritual,
ni otras cualidades destacables. Su criada, Jane, rompió a llorar y dijo lo horrible que era para una niña de su edad verse privada del amor paterno. ¿Cómo le iba a Jane ahora? No había visto a la criada ni una sola vez desde su repentino despido mientras Millo estaba encerrada en el almacén. Jane aún era joven entonces. Millo esperaba haberse casado con un buen hombre y vivir feliz en algún lugar. Una vez más, Millo despertó con lágrimas en los ojos. Esto provocó 2 pesadillas seguidas, la suerte no la acompañaba. Quizás eran una advertencia, un recordatorio de que nunca debía olvidar lo inútil que era. Yo sí lo recuerdo. Era dolorosamente consciente de que era tan común en todos los aspectos que nadie la necesitaba. Solía desear haber nacido en otra familia. No le habría importado si fueran plebeyos o si hubieran tenido dificultades, siempre y cuando la hubieran amado. Jane nunca debería verme así. Su antigua criada estaría muy triste al ver que había sido de su preciada protegida. Levantándose silenciosamente de la cama, Millo dobló su futón antes de cambiarse el yukata con el que había dormido y ponerse su ropa de día. Fue entonces cuando notó que uno de sus kimonos estaba roto. El sencillo kimono de algodón índigo había tenido más que su cuota justa de uso. Ya no sirve, pensó. Era la costura de la espalda la que se había deshecho, la costura debió dañarse con el tiempo y finalmente rompió el hilo. Dado que los bordes de la costura se habían desgastado después de innumerables reparaciones pasadas, probablemente no podría arreglarlo de nuevo. Al examinarlo, también pudo ver que algunas de las otras costuras estaban a punto de ceder. Uno de los sirvientes le había dado a Millo el kimono después de que le quedara pequeño. Ya era bastante viejo cuando Millo lo recibió, así que esto había tardado mucho en llegar. Aún así, era un gran problema, ya que tenía muy poca ropa para empezar. Pronto podría quedarse sin nada que ponerse. El kimono nuevo que su padre le había regalado al despedirse era para ocasiones especiales, así que debía tener cuidado de no ensuciarlo. Además, era demasiado llamativo para usarlo a diario. Millo decidió que intentaría remendar la prenda rota después de todo, siempre y cuando Yuri le prestara un costurero. Terminó de vestirse y fue a buscar a la anciana, probando primero en la cocina. Era más o menos cuando empezó a cocinar sola el día anterior, pero esta vez Yuri ya estaba allí. Oh, buenos días, señorita Saimori. Buenos días, Yuri. ¿Por qué llegó tan temprano hoy? La pregunta debió de reflejarse en los ojos de Millo, pues Yuri sonrió y se apresuró a dar una explicación. Estaba un poco preocupado después de ayer, así que pensé que sería mejor venir temprano. ¿Qué hacemos con el desayuno? Ah, sí. Sobre eso. Yuri había llegado temprano por si Millo quería preparar el desayuno de nuevo para supervisar su preparación y garantizar la seguridad de la comida y así calmar las preocupaciones de Kiyoka. Pero ya no era necesario. Millo le contó lo que Kiyoka le había dicho la noche anterior. Qué típico del joven maestro, demasiado orgulloso para ser honesto y decir que realmente quiere probar su cocina. No creo que ese sea el caso. Je. Señorita, ¿me permite ayudarla? Ese sí, por supuesto. El menú de esa mañana consistía en tofu frito en rodajas gruesas, tortilla enrollada, raíz de bardana salteada con zanahoria y verduras de hoja escaldadas en salsa de sésamo, todo ello acompañado del habitual arroz blanco y sopa de miso. Si bien estos platos aparecían con frecuencia en la mesa de la casa Saimori, la forma en que Yuri los cocinaba era ligeramente diferente a cómo los preparaban los chefs Saimori. No se obsesionaba con cortar las verduras en juliana uniformemente ni con freír el tofu y la tortilla hasta que estuvieran perfectamente dorados. Calculaba la cantidad justa de sal y especias a ojo en lugar de medirlo todo con precisión, y no se preocupaba por la elección ni la colocación de la vajilla ni por la presentación artística de la comida. Probablemente así era como se suponía que debía ser la cocina casera. Para bien o para mal, los chefs profesionales preparaban la comida con un estándar completamente diferente, uno que los aficionados difícilmente podían imitar. Como nadie le había enseñado a cocinar a Millo, aprendía mucho observando a Yuri. La mujer mayor primero cortó las zanahorias y la raíz de bardana en tiras finas, luego las apartó y escaldó las verduras de hoja verde en agua hirviendo.
Sazonó los huevos para la tortilla con caldo, salsa de soja y azúcar. El tofu firme que frió hasta dorarse por los lados era casero. Es usted madrugadora, ¿verdad, señorita? Sí, siempre he sido así. La anciana asintió, impresionada. Yuri, hay algo que quería preguntarte. Sí. ¿Hay algún kit de costura aquí que pueda usar? Sí. Puedo llevártelo a tu habitación más tarde. Gracias. Millo suspiró aliviada. Incluso las hijas de los aristócratas solían coser, así que su petición no había levantado sospechas. Sin embargo, la mayoría de las chicas de sangre azul no necesitarían pedir prestados materiales de costura a una sirvienta. Charlaron mientras preparaban la comida. Para cuando la cocina se llenó del aroma a tofu recién frito, mezclado con el delicioso aroma agridulce de bardana y zanahorias salteadas, ya habían terminado. Al igual que el día anterior, cargaron las bandejas de desayuno con comida y las llevaron a la sala de estar justo cuando apareció Kiyoka. Mañana. Buen día. Verlo vestido de uniforme hizo que Millo se tensara de nuevo. Su atractivo la hacía sentir aún más insegura. Ella, precisamente, iba a convertirse en la esposa de este hombre apuesto. Era absurdo. La sala no era muy espaciosa, así que ella y Kiyoka se sentaron uno frente al otro. Millo quiso alejar su bandeja, pero él la detuvo con una mirada severa. Comemos. Ese sí. Sin embargo, ella no hizo ningún movimiento para recoger sus palillos, lo que le valió otra mirada sospechosa de su parte. Tienes que comer también. Lo siento, quiero decir, sí. Incómoda, tomó los palillos y empezó a comer casi al mismo tiempo que Kiyoka. La comida estaba bien, pero temía que no le gustara, sin duda acostumbrado a la alta cocina. Esperó nerviosa su veredicto mientras él probaba con delicadeza una guarnición y daba un sorbo a la sopa de miso. Está bien. Lo condimentas un poco diferente que Yuri, pero no está mal. Lo dijo con tanta naturalidad que ella supo que era sincero. Y, sin embargo, apenas podía creer lo que oía. De hecho, le gustaba la comida que ella le preparaba. El tiempo que había dedicado a aprender a cocinar a base de ensayo y error por fin había dado sus frutos. Hacía tantos años que nadie la elogiaba ni reconocía sus esfuerzos. Una extraña sensación la invadió. Eso es muy amable de tu parte decirlo, chilló, logrando pronunciar las palabras a pesar del nudo en la garganta. ¿Por qué lloras? Grandes lágrimas rodaron por su rostro una tras otra antes de que ella se diera cuenta. Después de que las lágrimas de Millo dejaron de fluir, el resto del desayuno transcurrió en paz, aunque seguían sin conversar. Kiyoka regresó a su habitación, pensando en ella. La imagen de sus ojos de obsidiana vidriosos y luego brillantes de lágrimas se le quedó grabada en la memoria. Al principio, se sintió confundido, pensando que su comentario la había molestado, aunque lo había pretendido como un elogio. Quizás comparar su cocina con la de Yuri la había ofendido. Sintió una punzada de autorreproche por su comentario desconsiderado. Sin embargo, la comida le había parecido buena. Aunque era diferente a lo que Yuri solía comer, le impresionó sinceramente lo mucho que le había gustado. Dijo lo que pensaba sin pensar, sin imaginar que su declaración sería motivo de llanto. Como nunca había consolado a una mujer antes, estaba perdido, además de entrar en pánico interno. Por favor, perdóname. Ella ofreció disculpas adicionales vacilantemente. Te dije que dejaras de disculparte. Allí estaba ella llorando y pidiendo perdón, lo que lo dejó aún más confundido. Las mujeres altivas que la precedieron a veces se ponían histéricas cuando no se salían con la suya, así que no sintió remordimientos al echarlas. Pero ahora se sentía avergonzado. Lo siento mucho por mi arrebato. Estaba tan feliz, y las lágrimas no paraban de salir, respondió Millo avergonzada mientras se calmaba poco a poco. Frunciendo el ceño, Kiyoka escuchó con atención. Aunque tímidamente le dijo que era la primera vez que alguien elogiaba su cocina, él intuyó que esa no era la única razón por la que estaba tan emocionada. Era un enigma. ¿Cómo había sido su vida antes de llegar a su casa? ¿En qué entorno se había criado? ¿Qué clase de gente la rodeaba?
¿Cómo había sido criada? Normalmente se podía adivinar el pasado de alguien tras hablar un rato, pero esta chica era diferente. Quizás no lograba descifrarla porque no tenía nada en común con ninguna de las anteriores candidatas a la boda que había conocido. Ajustándose el cuello de la camisa, cerró los ojos para desterrar la imagen de su llanto. Yuri, corrígeme si me equivoco, le habló a Yuri, quien se había reunido con él en su habitación para ayudarlo a prepararse para salir. Dirías que esta chica fue criada, de forma diferente a la mayoría de las mujeres de la nobleza. Desde el día anterior, había tenido la sensación de que algo no cuadraba. Pensó que su humildad quizás solo fuera un gesto para convencerlo de que sería una buena esposa, pero sus lágrimas esa mañana habían sido sinceras, estaba seguro de ello. Un simple elogio la había hecho sollozar de alegría. Ya lo creo, respondió Yuri con expresión solemne. Debía de tener sus propias sospechas. ¿Crees que hablaría si lo mencionara con ella? Dudo. Podría preguntarle directamente a Millo sobre su vida en la casa Saimori, pero también tuvo la impresión de que ella era reacia a hablar de sí misma. Yuri. Sí, joven maestro. Quiero que la vigíes de cerca, pero con discreción. Voy a ver qué puedo averiguar sobre su familia desde fuera. No podía casarse con alguien de quien no sabía nada. Independientemente de si la conservaría o no, no perdía nada investigando sus antecedentes cuanto antes. Yuri asintió, pero luego lo miró con una sonrisa pícara. Haré lo que me pides. Pero, vaya, es muy inusual que estés tan intrigado por una prometida, joven amo. No necesito que me lo señales. Tenía que admitir que ninguna candidata a matrimonio anterior le había llamado tanto la atención como Millo. Ninguna otra noble esperaría pacientemente su permiso para mirarlo después de que él ignorara su reverencia. Hoy en día, ni siquiera los sirvientes eran tan humillantes, a menos que sus jefes fueran realmente draconianos. No hay necesidad de ser tan tímido al respecto. No soy tímido y mi interés en ella no es del tipo que estás insinuando. Bueno, solo digo que con esta actitud serás soltero para siempre. Justo cuando estaba a punto de reprenderla por ese comentario impertinente, le asaltaron los recuerdos de las mujeres que habían huido de él a los pocos días de llegar, llorando o gritando de rabia. No se arrepentía de haberlas ahuyentado, aunque esos momentos le hacían preguntarse si tenía madera de marido. No sabía si estaba siendo difícil, pero desde luego no quería casarse con una mujer como su madre, la típica chica rica. Personalmente, creo que Millo sería una esposa encantadora para ti. Entonces has decidido que ella es la indicada. Sí. Con tanta confianza, cualquiera pensaría que estás al mando aquí. Era apenas el tercer día de Millo en la casa de Kiyoka, pero Yuri ya se había encariñado con ella. Bueno, ya sabes qué hacer, añadió. Sí, puede dejarlo en mis manos, joven amo. Me aseguraré de ensalzarle todas sus virtudes. No te adelantes a los acontecimientos. Aunque todavía se sentía un poco incómodo con todo el asunto, esta era la mejor manera de manejar las cosas. Podía confiar en que Yuri actuaría con tacto. Habían transcurrido décadas desde que la capital se había trasladado de oeste a este. La ciudad albergaba una cantidad asombrosa de casas eminentes, ya fueran familias militares, aristócratas de nacimiento o personas que habían recibido títulos nobiliarios en reconocimiento a sus servicios. También estaban aquellos sin rango cortesano que, ya sea por su riqueza o méritos artísticos, eran considerados miembros de la alta sociedad. La educación de Kiyoka había sido estricta y minuciosa, pero ni siquiera él podía enumerar a todos estos distinguidos individuos. Como los Aimori también eran una familia dotada, conocía su estatus y el nombre del cabeza de familia, pero nada más. Tendría que investigar un poco. Espero no descubrir ningún esqueleto en su armario. Había tan pocas familias con el don. Suspiró, preguntándose si su curiosidad podría revelar algo que los desacreditara. En casa de los Aimori, dos hombres de mediana edad estaban sentados uno frente al otro, conversando. A pesar de su vestimenta informal, la tensión entre ellos era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. Uno de ellos era Minoru Tatsuishi, jefe de la familia Tatsuishi y padre de Kouji. No intentó disimular su agitación y disgusto al acusar al otro hombre,
Shinichi Saimori, de haber incumplido su promesa. ¿Qué quieres decir? Shinichi se hacía el tonto, aunque por su actitud se podía suponer que sospechaba a qué se refería Minoru. La expresión neutral en el rostro anodino de Shinichi solo enfureció aún más a Minoru. No me tomes por tonto. ¿Por qué le ofreciste a Miyo a Kudou? Te dije que la quería para mi hijo. Ah, ¿es esto lo que te pone tan nervioso? Shinichi se recostó como aliviado de que el asunto fuera tan trivial. Si bien las familias con dones eran escasas, aún había bastantes en la antigua capital, así que no faltaban novias adecuadas para el segundo hijo de Minoru. A decir verdad, no entendía por qué Kouji insistía en una chica que ni siquiera poseía la visión espiritual, pero cada cual con lo suyo. Entre tu hijo y Kudou, él era indiscutiblemente la mejor opción. La familia Kudou tenía un rango superior al de los Tatsuishi. Era improbable que aceptaran a Miyo, pero si por casualidad lo hacían, los Aimori establecerían valiosos lazos con una casa poderosa. Minoru sabía que Shinichi no tenía expectativas para su primogénita y no le importaba mucho lo que le sucediera, pero si había alguna ventaja potencial al ofrecérsela a Kudou, Shinichi aceptaría con gusto la apuesta. La relación entre las familias Tatsuishi y Saimori era muy antigua, así que Minoru comprendía las motivaciones de Shinichi. Sin embargo, no se apaciguaría tan fácilmente cuando el otro hombre claramente lo había tomado por tonto. La madre de Miyo es de sangre Usuba. Quería ese don para mis herederos. Pero Miyo no heredó el don de los Usubas. Minoru estaba hirviendo de rabia, pero Shinichi permaneció imperturbable, sin parecer culpable en lo más mínimo. A los 5 años, era evidente si una persona poseía el don. Si para entonces desarrollaba la visión espiritual, también podría tener otros poderes latentes. Miyo aún no poseía la visión espiritual a los 19, así que era descartada. No aportaría ningún mérito a la familia, al menos no directamente. Podría tener hijos con esa habilidad. Estás tan desesperado por el regalo de los Usubas. Mentiría si dijera que no me interesa el poder de manipular la mente de las personas. La familia Kudou ya es formidable, y aún así, pareces empeñado en fortalecerlos aún más. ¿Qué será de gente como nosotros? Si Kudou la devuelve, por muy desesperada que esté, serás bienvenida. Probablemente llorará de gratitud. Minoru no pudo evitar chasquear la lengua en silencio con disgusto. La familia Kudou era tan poderosa que el don de los Usubas no sería especialmente deseable para ellos, y Kiyoka Kudou era inusualmente exigente con su futura esposa, así que no estaría interesado en una chica común y corriente como Miyo. Como Shinichi había dicho, era casi seguro que la devolvería. Y, sin embargo, Minoru lo despreciaba por su forma de pensar. El jefe de la familia Saimori adoraba tanto a su hija menor que ignoraba el valor de la mayor. Y este loco no solo estaba desechando a una gallina de los huevos de oro, sino que también estaba frustrando los planes de Minoru. Estás diciendo que ya no consideras a Miyo bajo tu cuidado. Correcto, la repudio. Viva o muera, me da igual lo que le pase. Entiendo. Minoru no iba a dejar que Kudou le arrebatara su premio. Juró en el fondo que se aseguraría de que su hijo fuera quien se casara con Miyo. Hasta aquí leerá el Panda Rojo. El Panda Rojo espera que tengas un hermoso día. Sin más, el Panda Rojo se despide. Adiós.